Del Evangelio según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad había una viuda que recurría a él diciéndole: Te ruego que me haga justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: Oigan lo que dijo ese juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una fe firme y constante, o la perseverancia de la fe. Para comentar la palabra de Dios de este domingo, necesito llamar la atención sobre el conjunto de los textos que hemos elegido. En el libro del Éxodo se nos narraba cómo en una batalla Israel, el pueblo de Dios, vencía, prevalecía, en tanto Moisés podía mantener los brazos extendidos hacia lo alto, incluso con ayuda, y mientras él podía mantener constante la plegaria, el pueblo prevalecía en su emprendimiento. También en el Evangelio se nos dice que este juez injusto, lamentablemente la frase que Jesús pone en su boca se parece a la de tantos líderes y funcionarios de nuestro tiempo. No, no me importa Dios ni me importan los hombres, pero para que deje de fastidiarme. Bueno, nos habla este Evangelio de la perseverancia en la súplica de esta viuda que pide justicia. Y cómo Dios escucha, aunque a veces parece que nos haga esperar el clamor del que le extiende su plegaria. La segunda lectura de San Pablo a Timoteo pone el eje en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, y en la fidelidad a la tradición que ha recibido en la fe. Entonces lo conmina, lo exhorta a permanecer fiel a todo lo que se le ha anunciado y se le invita fuertemente a creer en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, fuente de sabiduría y todo bien, que nos hace madurar, que nos hace alcanzar la perfección de la caridad, que nos prepara para dar respuesta en todo tiempo y en toda circunstancia. Y hacer un servidor y un ministro de esa palabra, enseñándola, argumentándola con ella, predicando, exhortando, llamando a la conversión a tiempo y a destiempo, esa fidelidad a la palabra de Dios, a la doctrina, a la sabiduría de Dios para la salvación que se nos ha comunicado. Y entonces, en tanto al tema de la plegaria y de la súplica como al tema de la palabra de Dios, lo que surge como eje es la constancia, la perseverancia. Una fe que no está llena de altibajos, como si fuese el dibujo de un electrocardiograma o un electroencefalograma, con picos ascendentes y fuertes caídas. Muchas veces yo le he dicho a quienes acompañan en la vida espiritual
que una de las claves es sostener un ritmo, ser regulares. Porque si un día rezamos 3 horas y después durante 2 semanas no rezamos nada, no nos sirve ese tipo de proceso. Así no crecemos, ¿no? De hecho, nos sentimos lastimados, nos frustramos, porque un día parece que alcanzamos no sé qué cima y otro día que nos hundimos en no sé qué abismo. Y entonces hay que hacer un crecimiento sostenido, como quien va subiendo una escalera, ¿no? Da un salto, asciende un nivel, aprende a sostenerlo y una vez que aprendió a sostener ese nivel, intenta saltar y dar una elevación a otro nivel y después habrá que sostenerlo también, ¿no? Si no, realmente se vuelve una especie de ascensos y descensos que no llevan a ningún lado, digamos, ¿no? Una cosa inconstante y irregular. Y así podríamos hablar, por ejemplo, de la oración o del encuentro con la palabra de Dios, ¿no? Hay personas que a veces solo rezan cuando tienen una necesidad, cuando hay una apretura, una angustia, una situación límite, pero no son capaces de sostener la oración. Sostener la oración no solo porque haya motivos nuestros para sostener, sino porque buscamos la oración como una relación, como un vínculo, ir al encuentro de Dios. Y también no solo para pedir o agradecer cosas nuestras, sino también para escuchar la voz de Dios. Y así también sostener la palabra de Dios, ¿no? Hay gente que usa la palabra de Dios como si fuese una brújula, pero de un modo un poco mágico, ¿no? Tengo tal situación para resolver, voy a abrir la palabra de Dios a ver dónde cae, a ver si Dios me hable. Probablemente Dios me hable, porque lo he hecho así con algunos santos, pero la iglesia no recomienda hacer sistemáticamente esta forma de lectura de la palabra de Dios, porque ya digo, parecería un poco mágica, ¿no? Lo que recomienda es permanecer fieles a la palabra de Dios, leerla, meditarla, rezarla con frecuencia, cotidianamente, para que la palabra de Dios resida en nosotros y sea fuente de iluminación. No solo en un momento, sino que constantemente la palabra de Dios esté hablando en nuestro interior. Bien, la perseverancia, la constancia, es una clave de la fe, del crecimiento en la fe, de la maduración de la fe. La inconstancia, en cambio, nos impide madurar, nos impide crecer. Y aquí uno de los ejes, me parece más importantes, que explican la debilidad de la fe de la iglesia de nuestro tiempo, de esta iglesia peregrina. Jesús termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará esa constancia, esa perseverancia, esa fidelidad en la fe? ¿O encontrará inconstancia, inmadureces, una fe que es solo de un momento? Nosotros hemos descuidado en la iglesia la dimensión ascética del ejercicio, del entrenamiento, ¿no? De la regularidad, de la perseverancia, de rezar todos los días, de escuchar la palabra de Dios cotidianamente, de asistir a la Eucaristía todos los domingos y quizás también en la semana, de asistir al sacramento de la reconciliación, confesarnos con periodicidad, la regularidad para hacer dirección espiritual, discernimiento y buscar la voluntad de Dios, la regularidad para las obras de caridad o de misericordia, la regularidad o la ejercitación en el ayuno, en la penitencia, en los ofrecimientos, en la entrega de la vida. Y entonces esta inconstancia hace que la gracia en nosotros no eche raíces.
profundas. Y entonces nuestra tierra se parece a aquella tierra de la parábola del sembrador que tiene poca tierra y entonces se hacen raíces poco profundas que no pueden buscar los nutrientes y cuando sale el sol de la vida, cuando la vida aprieta, se quema enseguida. Frente a las pruebas, frente a las crisis, frente a las dificultades, la fe se desinfla, se desbarata porque es débil. También se parece a aquel otro terreno que hay tierra y crece, pero está lleno de espinos y entonces se ahoga el crecimiento. Y entonces, si nosotros tampoco nos sabemos podar, purificar, no ponemos en nuestra perseverancia en la fe este constante intento de conversión, permanente conversión, se ahoga el proceso, se aborta, se cancela. La importancia de perseverar, de ser fieles, de ser constantes, para crecer, para madurar. Una fe que está así trabajada, una fe que sabe permanecer en la súplica, en la palabra, en el encuentro con Dios, en la disponibilidad de conversión, en la escucha de su voluntad. Una fe así es una fe bien dispuesta y bien preparada para todo momento y para toda circunstancia. La fe de un momento, la fe de los estados de ánimo, de un sentimiento, de una emoción pasajera, la fe que se queda solo en una situación extrema o límite que vivimos, la fe que no se hace cotidiana, constante, perseverante, fiel, está poco preparada, es débil y termina desbaratándose, desmoronándose frente a los desafíos del camino. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Bueno, trabajemos nuestra fe para que sea perseverante, fiel, constante, y esté bien dispuesta y bien preparada para el encuentro con Jesús que viene. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.